Sean bienvenidas a Anomalías Humanas. Yo soy la Caminante Fantasma, con la parte 2 de ese análisis pendiente, así que continuemos. Antagonistas. Dragon Ball nunca tuvo un villano central femenino y pocas instancias de villanos periféricos femeninos, que por la propia naturaleza de la serie no considero antagónicos, aunque hay que revisar sus casos. La primera villana de todo Dragon Ball fue Mai, la cual era un personaje que estaba ahí para ser parte de la banda de Pilaf. Aportaba algo con su sentido común y su propio humor. Nunca fue una mujer tan fuerte, aunque supuestamente era una asesina. No destacó mucho, pero era independiente y tenía carisma. Y luego, el convertirse en una niña, porque sí, en Super, la relegó a chistes de fondo y malentendidos. Y la inconsistencia de volverse el interés romántico de Trunks, bueno, me parece más un caso en el cual el personaje perdió el rumbo. De ahí, lo más parecido a una villana principal que tuvimos fue al androide 18, la cual, si bien es fuerte y tuvo un origen interesante, su actitud distante y el poco tiempo que se la tuvo en pantalla, una vez ella y su hermano ya no representaban la principal amenaza, terminan por hacerla un personaje vacío, y aún más después de que de la nada decidiera volverse la esposa de Krillin. Su rol en Super no mejoró esta situación, pues solo participó al final y tuvo momentos donde el diálogo no le ayuda a su personaje para nada. Si bien Hunter x Hunter nunca tuvo una villana principal mujer, el rol de las villanas y antagonistas femeninas es innegable y claro. Durante el arco de Yorkshire, Pakunoda terminó siendo no solo un personaje importante en cuanto a lo que significó la resolución del conflicto, sino en dar profundidad a la relación existente entre los miembros de la araña y a humanizarlos. Su resolución y decisión final son geniales. Los demás miembros femeninos de la araña también destacan por sus propios méritos. Posteriormente, en el arco de las hormigas quimera, aunque me gustaría alabar la variedad que hubo, en realidad no todas ellas destacan, pues por la cantidad de enemigos que tuvimos, varias de las villanas femeninas secundarias quedaron simplemente como un jefe menor más a derrotar, no por ello menos únicas a su forma, aunque también fueron un poco menos interesantes. Y muy por encima de esto tenemos a Neferpitou, el miembro más devoto de la Guardia Real, y que detrás de sus acciones esconde una psicología muy interesante que sobrepasa su sadismo inicial. Es un ser implacable con una voluntad que va más allá de sus propios deseos. Esa es una antagonista fantástica, sin mencionar que es el principal conector entre el protagonista y el conflicto. Si hablamos del arco actual del manga, pues hay un par de antagonistas femeninas que por el momento quedaron a medio presentar, porque cada vez que salimos del hiatus se siguen introduciendo personajes o facciones al conflicto. Pero no creo que vayan a quedar deslucidos por falta de fuerza o determinación, aunque una de ellas honestamente me parece una Edge Lady de cuidado, así que eso queda pendiente. La única villana hasta el momento en Boku no Hero Academia ha sido Toga Himiko, una chica de edad escolar que presumiblemente ha asesinado personas previamente, la cual tiene una personalidad moe psicopática y sádica, la cual entra a formar parte de la liga de villanos por una especie de fanatismo al asesino de héroes, pero esto se olvida rápidamente. Está enamorada del protagonista por una especie de gusto enfermizo y bastante arbitrario. Eso y su condición mental hacen que no tenga tanta autonomía como pudiera tenerla. Su psicopatía tampoco es explorada, ni sus propios ideales o ideologías, y esto es una constante con muchos de los antagonistas de Boku no Hero Academia. Son edgy, pero sin profundidad, apariencia y agencia. Las mujeres en Dragon Ball en general tienen cuerpos proporcionales, algo más o menos estilizados, y en general suelen ser agradablemente estéticas a la vista. Esto no tiene nada de malo, de hecho la vestimenta regular de estas es normal, e incluso en ocasiones en las que estas vistieron de forma más provocadora, era para instancias especiales, al menos en la serie original. Cosas como tener a Bulma en ropa interior durante el viaje a Namek en Dragon Ball Z fueron de las últimas instancias en las que se recurrió a esto.
Aunque hay un par de bromas rojas en Dragon Ball Super, este tipo de momentos se ha reducido con el tiempo y van más de alguien inmiscuyéndose en la privacidad de otros que demostrar a algún personaje con alguna clase de insinuación. Aunque hay que preguntarse si esto realmente ha vuelto a los personajes femeninos más importantes. Porque como ya vimos antes, un personaje que inicia como una peleadora se vuelve con el tiempo solo una madre de familia y un personaje de fondo. Van perdiendo su función y su agencia durante la serie, lo cual es curiosamente contradictorio. ¿No se supone que a medida que avance el tiempo estos problemas se combaten más? Pero trataré de eso más adelante. El caso en particular de Hunter x Hunter es fascinante. Las apariencias de los personajes son de lo más variadas. Tenemos personajes femeninos con diversos tipos de cuerpos, en su mayoría mujeres delgadas, pero con distintos grados de voluptuosidad, diversos grados en los que ellas se cubren a sí mismas. Algunos personajes que se alejan de lo convencionalmente hermoso, personajes femeninos con cuerpos destrozados, o directamente que lucen como insectos gigantes sin rasgos humanoides, y eso no se siente fuera de lugar. Una muchacha ciega, campesina, en un país que vive en dictadura, cuyo cuidado es deficiente, obviamente no va a lucir como una supermodelo. Y esto refuerza lo que se nos narra, sin sacrificar el apartado estético. Un buen diseño de personajes no solo hace al personaje reconocible, sino hace que su apariencia sea consistente con la historia que se nos cuenta. En las películas de Hollywood, en que todos los personajes se ven ridículamente atractivos, se hace inverosímil que estos sean gente normal. A este factor hay que agregar que es un caso de diversidad genuinamente no forzada, y hasta hace aportes interesantes para destacar personajes fuera de rasgos idealizados, y de nuevo recurro a Pakunoda, porque su diseño fue hecho para ser sexy, pero a pesar de ese escote no es vulgar, y el hecho de tener una nariz grande de hecho la hace resaltante, más memorable. A eso agrégale su rol y participación, su fuerza, y tenemos un gran personaje. Y lo mismo para con todos los demás personajes con apariencia agradable. Son bonitas o sexys, pero no las objetifican. Antes de ser atractivas, son personajes con roles diversos. Claro que no todas son personajes magistrales, algunas tienen funciones muy puntuales, pero cumplen y se autodefinen. Creo que queda algo claro que Boku no Hero Academia no maneja del mejor modo a sus elementos femeninos. Si bien varias de las chicas cumplen funciones o tienen sus propias historias, estas quedan rápidamente de lado. Están ahí para ser de apoyo en batallas, cumplir funciones obvias sin interponer sus principios o voluntades para hacer más complejo el conflicto. Y si más adelante en el manga la situación cambia, estaré dispuesta a agregar un comentario, pero por el momento la mujer en Boku no Hero Academia es periférica. No es una voz protagónica y el argumento y desarrollo es completamente decúcéntrico. Y todo lo demás orbita alrededor de él, sin que realmente las cosas dependan de él por su estatus, lo cual es ridículo. Sus rivales directos y adultos mentores son lo que orbita inmediatamente después de él, en importancia. Los adultos en Boku no Hero Academia obviamente controlan el mundo, y no hay mujeres entre ellos que tomen roles importantes. Midnight está presente, pero dentro de la controversia con respecto al asesino de héroes y el futuro de la escuela, ella no tiene una voz ni toma acciones. Su rol de maestra es opacado, pues no les ha enseñado nada realmente a los alumnos, y ya establecimos que las madres tampoco imponen sus voluntades. No es que sea obligatorio o necesaria la voz de una mujer, lo único que quiero indicar es que no hay agencia en los personajes femeninos. El único caso que me pareció la excepción fue con respecto a la maestra de All Might, pero no la exploran y es solo un recuerdo. Pero curiosamente todas las chicas de Boku no Hero Academia son representadas con algún tipo de moe-gak o un tipo de cuerpo deseable, o directamente están diseñadas en base a algún fetiche. La chica invisible está desnuda en su traje de superhéroe. Momo tiene que estar descubierta para usar sus poderes o se le rasga la ropa constantemente. Lo mismo con Midnight, que hasta se caracteriza un poco a sí misma como una dominatrix. No voy a negar que incluso entre estos personajes hay momentos donde se les dé importancia o algún tipo de exploración, pero esta se siente mínima. Entonces los personajes femeninos de Boku no Hero Academia son sexys antes de ser agentes, y cuando no son sexys, pues son igual de secundarios. Objetivización, actitudes misóginas y estructuras machistas. Dragon Ball no objetiviza a sus mujeres,
Si bien de vez en cuando las expone como parte de un chiste sexual o fanservice, estas no son objetos, estas existen como personajes hechos. Dragon Ball tampoco es misógino, al menos hasta donde yo lo veo. En ningún momento se da un mensaje de odio contra la mujer, para nada. Y en una serie donde los conflictos se resuelven agarrándose a golpes, nunca se ha dado a entender que golpear a una mujer esté bien, a menos que ésta sea una guerrera, y esta pues también lance rayos láser. Pero en estructuras machistas, bueno, todas las mujeres pierden relevancia para volverse madres, mientras los hombres son los que están ahí afuera al frente luchando. Pero hay que distinguir algo. No todos los hombres están allá afuera luchando, sino que una gran parte de los que antes eran guerreros también pasan a ser decoración de fondo. Y si tomamos casos más específicos, todo se complica más porque Bulma habrá perdido su importancia y ahora será madre y esposa, pero sigue siendo una científica y empresaria exitosa que mantiene a su marido técnicamente. La aspiración de autorrealización de Milk era ser esposa y madre, y recordemos que ella fue criada como guerrera, así que no fue una estructura patriarcal manipulándola y quitándole sus sueños. Fue ella decidiendo con la libertad que tiene y con un muy mal juicio para elegir con quién quería casarse. En el caso de Videl, su esposo se dedica a tareas del hogar como hacer las compras, y asumo que ambos trabajan para mantener su hogar, como se supone que es una familia funcional moderna. Entonces no hay un subtexto machista real o profundo, solo un escritor que no tiene idea de qué hacer con las mujeres en su obra, o en general con sus personajes aparte de Goku y Vegeta. Pues creo que queda bastante claro que ninguna mujer en Hunter x Hunter es un objeto. Ninguna es un ser vacío que existe solo por existir o como objeto decorativo. Cada una altera la historia a su modo o representa un hito o una conexión en la historia. Todas tienen sus distintas morales y personalidades. Si hablamos de sexualización, pues hay diseños más coquetos que otros, pero no es que eso se salga de proporción. Es sexy, pero no es exagerado. Y el foco no está en esto. A menos que hablemos de Hisoka, pero él es hombre. Y es parte de su pervertida naturaleza este tipo de caracterización que se enfoca en cómo él convierte su sed de sangre en algo sexual. Con respecto a la misoginia, en ningún momento esta siquiera llega a ser algo. La serie no profundiza quizá lo suficiente en este tipo de problemas cuando profundiza en otro tipo de realidades difíciles. Pero como dije antes, no está en la obligación de hacerlo. Hay que respetar la autonomía del creador. Quizás explora algo la marginalidad y el poco valor de la vida humana en el arco de las hormigas quimera, pero no es que te lo presente como algo positivo. Cuando Komugi es herida, es algo trágico. Y por último, las estructuras machistas. Ninguna. Y si quieres encontrar alguna vas a tener que sobreleer muchas cosas. Como que no hay una mujer consistentemente en el cast principal, pero esto es absurdo. Para este punto el protagonista y su deuteragonista están completamente fuera de foco. Simplemente Hunter x Hunter ofrece muy buenos personajes en general, a pesar de que la historia se le vaya de las manos al autor de vez en cuando. Yo no me atrevería a acusar a Boku no Hero Academia de objetivizar a sus chicas. De todos modos, todavía son personajes con su grado de independencia. No tendrán importancia o agencia, pero sí independencia. El problema es que se hacen dependientes con aquello que las une a la historia. Y mejor ejemplifico esto. Uraraka tiene su objetivo propio y su propio desarrollo, pero ella no sería relevante si no fuera porque es amiga de Deku. Y terminar enamorándose de él fue la conexión que terminó haciéndola dependiente de Deku. Pero es solo en algunos casos. Por ejemplo, Momo tiene sus propios retos ocasionalmente, como el superar sus inseguridades o como aprobar el examen de la licencia de héroes, pero estos ocurren aparte de la narrativa mayor. En otros casos sí es más discutible la independencia de estos. Y vuelvo a la chica invisible, que no tengo idea de cómo logró aprobar el examen de ingreso destruyendo robots y su única habilidad es ser invisible y creo que reflejar luz. Ella asumo que quiere ser una heroína, pero solo sirve para hacer bulto en las batallas y ser un chiste morboso. No aporta mucho en nada y me hace cuestionarme la consistencia del mundo de esta serie. Es un personaje que más bien le hace daño a su propia historia. Por otra parte, Lady Mountain es obvio que trabaja para ella misma, pero aparte de estar ahí como apoyo en peleas por su estatus de héroe profesional, tampoco se relaciona con nada. Y esa primera impresión, junto con el hecho de ser constantemente usada para el fanservice, la hace muy cuestionable.
Y luego está la chica con audífonos, que también tiene sus pequeños retos, pero carece de gravedad e importancia, pero tiene una actitud y personalidad muy marcadas, sin que ella pueda ser blanco de los chistes sexuales habituales por ser plana. Eso sí, la serie está más sexualizada de lo que le convendría, y lo hace de una forma muy incómoda, canalizando el fanservice mediante Mineta. Un personaje que muchos odian y con razón. Es repulsivo y en la serie es tratado de hecho como un ser repulsivo. Pero es gracias a él que se fuerzan la mayoría de las situaciones pervertidas. Y es especialmente incómodo que ni siquiera se vea la escena desde la perspectiva de Mineta, pues en muchos casos sus esfuerzos son fallidos, pero el público obtiene las escenas de colegialas en aguas termales o cambiándose. Eso tiene una dimensión bastante creepy si lo piensan bien. El público observa lo que el depravado ansía. Y de nuevo caemos en cuenta de que todas las féminas de esta serie, excepto la figura materna del protagonista, son atractivas, sexys o moe. Esto ya demuestra la superficialidad de la serie. Es incómodo que el enfoque del diseño de personajes se base en crear atractivo más que en pensar en roles o utilidades. Si hablamos de actitudes misóginas, pues lo peor que hay es el acoso sexual de Mineta, porque el resto de los hombres de la serie, excepto los villanos, nunca obrarían en contra de ninguna mujer, solo por el hecho de ser mujer, y Mineta es tratado como el pervertido que es. Sobre la existencia de estructuras que favorezcan al hombre y aseguren la dominación de la mujer, pues no las veo como tales. Quizás solo es señalar que los hombres hacen todo lo importante y esas cosas, pero más allá de ello es haber escrito a las mujeres sin pensarlas dentro de la historia, además de que la serie en general tiene peores problemas. Ya llegando al final de este caso comparativo, creo que es necesario que exprese cómo valoro en general el desempeño de las series que he analizado. Como verán, hay cierto paralelismo en cuanto a cómo quedan paradas estas series. Dragon Ball fue relegando cada vez más sus personajes en cuanto avanzaba el tiempo. Hunter x Hunter, si bien es irregular en su desempeño, desde siempre tuvo de base buenos personajes para construir una historia. Y Boku no Hero Academia se centró tanto en su protagonista que dejó todo lo demás desconectado o minimizado, y la presentación no ayudó para nada. Y si lo pensamos, estas conclusiones tienen que ver más con manejo y construcción de personajes, antes que con teoría de género. Y es curioso porque en los 80 teníamos personajes femeninos muy buenos con independencia, en la transición de siglo teníamos un modelo funcional y adecuado de cómo manejar personajes femeninos en ficción, que desarrollaba más aspectos de la mujer como ser humano, y para mediados de la década del 2010 el shonen más popular tiene un manejo pobre, cuando se supone que por fin los movimientos reivindicatorios de la mujer están afianzando su cuarta ola. Y vemos que la cultura pop se hace más feminista y centrada en mujeres y diversidades de todo tipo. Se supone que hemos avanzado con el tiempo y hemos avanzado en materia de ideales sociales, legislación y derechos. Si el shonen más popular de estos últimos años presenta estos problemas, quizá no se deba a una sociedad con malos ideales, pues en realidad eso es más complejo para iniciar cómo ha evolucionado la industria del anime y cómo ha evolucionado su público. Además de que creo que este análisis me ayuda a probar que la narrativa de la opresión de la mujer en todos los medios no es tan cierta. Es un punto de marketing bastante sucio el venderte algo como feminista en pleno 2019. Las niñas que crecieron en los 90 pudieron haberse empoderado viendo cómo Videl aprendía a volar. Y a las generaciones posteriores no les van a faltar modelos al crecer, eso se los aseguro. No negaré que hayan realidades horribles que recaen en la condición de ser mujer y prejuicios que superar, pero el criticar sin fundamento productos de entretenimiento no va a lograr nada, solo fastidiar y crear instancias de abuso. Posiblemente a futuro explique un poco más sobre los mecanismos que relacionan la ficción con la realidad. Espero que hayan disfrutado este video. Cualquier comentario sobre si está bien o mal que haga análisis en profundidad de este estilo, háganmelo saber. Les agradezco por su atención, les ha hablado la muerta voz de la caminante fantasma y nos veremos pronto.